Gato Pardo presenta Los Presidenciables. Santiago Krill en entrevista con Gabriela Barkentin. Santiago Krill Miranda nació en 1954 en la Ciudad de México y su padre fue René Krill Luján, miembro fundador del Partido Acción Nacional. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM y la Universidad de Michigan, respectivamente, y en 1987 fue nombrado jefe del Departamento de Derecho del ITAM. Fue fundador de la revista Este País y años después, secretario del Consejo de la revista Vuelta. De 1994 a 1996 fue consejero electoral del entonces IFE y entre 1997 y el año 2000 ejerció como diputado antes de ser candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox y luego se postuló como precandidato a la presidencia desde su partido, pero el ganador fue Felipe Calderón. Entre 2006 y 2012 fue senador de la República y presidente de la mesa directiva de 2007 a 2008. En 2016 fungió como diputado constituyente para la formulación, negociación y aprobación de la primera constitución política de la Ciudad de México. Actualmente es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esta es una entrevista de perfil grabada el 15 de mayo de 2023. Santiago Krill, gracias por estar hoy conmigo y con quienes nos ven en Gato Pardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. A ver, la primera pregunta, la que les hago a todos. ¿Quieres ser presidente de México? Quiero ser presidente de México, encabezar un proyecto colectivo lo más amplio posible, plural y diverso, para cambiarle el rumbo al país que va hacia el desastre. Y al rato nos vas a decir por qué va hacia el desastre y qué propones al respecto. Pero, ¿por qué? Si ya dices quieres encabezar este proyecto, ¿pero por qué? Porque estoy consciente de la situación y quiero ser parte del cambio que necesita el país. Puedo porque tengo la experiencia para poder conciliar, reconciliar, reconstruir y poder recuperar lo que a México le hace falta. Cuéntanos un poco de ti primero, Santiago. Ahorita, si quieres, hablamos más de esto. Me encanta esto de, dijiste... Quiero, puedo y debo. Y debo. ¿Y el deber? Y el debo porque todo lo que yo he hecho en política se lo debo a mi país, porque quiero que mi familia viva mejor y las familias de las y los mexicanos vivan mejor. Ese es un deber que lo siento. Soy el personaje de oposición de mayor jerarquía en el Estado mexicano. Eso me impone una responsabilidad, presido un poder y por lo tanto mi historia, mi biografía, mi experiencia constituye para mí un deber y ese deber no solamente es un deber en el sentido de obligación, sino es un deber que igualmente abrazo con gusto y con pasión. Y vamos a hablar de eso. Me parecieron interesantes estas tres digamos como vertientes o dimensiones que estás poniendo. Pero, a ver, antes que nada, platícanos de ti, Santiago. Nos está viendo tal vez gente más joven o lo que sea y que tal vez digan, bueno, sí, lo hemos visto por ahí, lo hemos visto en las noticias, por ahí está en la Cámara de Diputados ahora y antes había hecho otras cosas. Pero cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde vienes, dónde naciste, quién es Santiago Krill? Mira, nací en la Ciudad de México hace 68 años, he sido citadino prácticamente toda mi vida, viví fuera de México, en Estados Unidos, estudié mis posgrados, trabajé en Nueva York, en Georgetown y en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y trabajé en Nueva York en un despacho de abogados. Fuera de eso, pues he vivido aquí en la Ciudad de México, pero tengo la fortuna y el privilegio de conocer absolutamente todo el país. ¿Pero te gusta ser chilango? Me encanta. ¿Por qué? Me encanta la vida urbana, me encanta la cultura, el movimiento, la gente, el estar descubriendo. Me quedo sorprendido de los lugares, de las bellezas que existen en la ciudad y todo lo que ofrece esta grandiosa ciudad en cultura, en arte, en historia, en intelectualidad. Soy maestro universitario
pues casi toda mi vida de adulto. Doy clase en la Facultad de Derecho en la UNAM, Derecho Constitucional. La propia UNAM, me encanta la arquitectura. La arquitectura desde la arquitectura prehispánica, por supuesto los 300 años de la colonia, y ya no digamos la arquitectura moderna de Barragán hasta el día de hoy. Oye, ¿y qué estudiaste, Santiago? Yo estudié Derecho. ¿Por qué? ¿Todos estudiaban Derecho porque era un poco en automático o por qué? A ver, ¿por qué no estudiaste Arquitectura, por ejemplo? Era mi segunda carrera, ¿Sí? Es mi carrera secreta, Por ahí Gabriela. La tengo y he estudiado mucho arquitectura. Soy muy malo para dibujar, pero tengo muy buen ojo. Creo tener muy buen ojo. Mira, estudié Derecho. Mi padre era abogado, pero nunca ejerció. Entonces, en mi casa se platicaban de cosas de derecho. Mi padre era miembro de la oposición desde que yo nací. Entonces, platicaba también de política. Y yo tenía un ánimo justiciero. Siempre lo he tenido. ¿Por qué? ¿Cómo de dónde te salió? No me gusta que abusen del débil, en todos los sentidos. Y esto traducido en todos los niveles. Acababa yo peleándome con el que abusaba en mi primaria o en la secundaria, sobre todo primaria y secundaria, el bulero. Tarde o temprano yo sabía que me iba a enfrentar, y me enfrentaba. Y luego ese sentido de justicia se tradujo ya en una dimensión social mucho más crítica, que eso es lo que me lleva, digamos, al servicio público. Pero buena parte de mi vida profesional la hice en una primera etapa como abogado. Fui un abogado de tiempo completo, también un académico, investigador. Me tocó formar la carrera de Derecho del ITAM. Fui director y jefe de su departamento académico, director de la carrera. Ahí di, pues no sé, 15 años cursos en la UNAM, por supuesto, que es mi alma mater, y en muchas otras universidades del país y del extranjero. Entonces, no solamente es el ánimo de justicia, sino en la medida que fui adentrándome a lo que era la ciencia y el derecho, me fascinó. Me fascina su estructura, sus distintas maneras de observar la justicia, en sus distintas filosofías del conocimiento de mi ciencia, en todo lo que es el derecho comparado, cómo ha ido evolucionando el derecho en el mundo, el Estado, las repúblicas, de los imperios, de los regímenes totalitarios, autoritarios. Entonces, toda esa parte es mi mundo, Gabriela. ¿Y te gusta la Constitución? Me gusta mucho la Constitución, me Por gusta eso eres mucho el la hombre vida. Constitución en TikTok, por ejemplo. Sí, la verdad es que tengo pasión por mi Constitución, pero tengo pasión por la construcción de instituciones que son los pilares de una república. ¿Y cómo entraste ya, digamos, a la vida pública? ¿Estudiaste Derecho, luego estuviste trabajando de abogado? Entiendo, ¿tus posgrados en qué fueron? Derecho. También, todo en Derecho. Derecho. ¿Y en qué momento la vida pública fue lo tuyo? Pues mira, estaba yo en un despacho corporativo muy grande, nada tenía que ver con la política en el servicio público. ¿Aquí en México? Sí, de negocios más bien internacionales, de grandes compañías mexicanas y extranjeras. Y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que cambiar el sistema político del país. No que yo lo tuviera que cambiar, porque tenía que cambiar para que México pudiera evolucionar y entrar a otra etapa. Entonces me fui acercando poco a poco a los grupos de observación electoral. Te estoy hablando de los años 80. Y organizamos grupos de fines de semana, cuando eran las elecciones. Hacíamos un reporte, teníamos una serie de formatos que íbamos llenando de cómo se había comportado tal o cual elección. Y llegué a la elección de Chihuahua 1986 y para mí esa elección cambió mi vida. ¿Por qué? Porque vi el fraude,
y veía yo la comunicación en los periódicos, las respuestas del secretario de Gobernación, que era Bartlett, el fraude patriótico, la respuesta inclusive de los obispos en Chihuahua. Yo me trasladé a Chihuahua, donde estaba la huelga de hambre de Luis H. Álvarez. Ahí estuvo, por ejemplo, Eberto Castillo. Y entonces sí me marcó mucho el hecho de que alguien que había ganado la elección no se le hubiese reconocido, y que el argumento que dieran, el argumento más pueril, que no le podían entregar un Estado a la oposición que fuera vecino de Estados Unidos porque se iba a anexar a la Unión Americana. Después, obviamente, me tocó 88 como observador electoral. Estuve ahí, estuve en las grandes manifestaciones con el ingeniero Cárdenas, Cloutier, doña Rosario. Todos los años 90 seguí de observador con el movimiento de Nava, del doctor Nava, el navismo. Yo todavía estaba muy joven, estaba como en la 10ª fila en los estrados, pero ahí estaba. Y después, pues, con Fox, en Guanajuato, cuando hubo también esta concertación donde ganó Fox, pero no ganó. No le reconocieron el triunfo. Me tocó también participar ya en una situación ya más bien protagónica en el primer plebiscito que hicimos en la Ciudad de México, que fue en el año de 93, claro. 21 de marzo 93, para preguntarle si ya podíamos ser mayores de edad para elegir a nuestro jefe de gobierno, a nuestro jefe delegacional, como se llamaba, y tener pues un Congreso que nos representara, porque hasta ese momento no éramos ciudadanos, éramos menores de edad, porque en todos los estados, entonces me tocó, junto con Federico Reyes Heroles, Miguel Bazáñez, Ortiz Pinchetti y muchos más, Demetrio Sodi, llevar a cabo el plebiscito. Nos salió extraordinariamente bien. 94 me fui, estuve en Indonesia y en Haití observando las elecciones. Me tocó todo el proceso de transición democrática en Haití con Bertrand Aristide. Estuve en Indonesia con Suharto, toda la transición también en Indonesia. Ahí viví por unos meses. Y ya cuando regresé, en 94, vino el levantamiento de Chiapas, el magnicidio de Colosio, del cardenal, y a Salinas se le fue la política de las manos. Y decidió entregar el Instituto Federal Electoral a 6 ciudadanos, uno de los cuales me tocó a mí. Fue un acuerdo entre partidos y nos nombraron y pensaron que íbamos a ser una especie de floreros. Sí, y no. Y no fuimos. ¿No? Entonces nos metimos en las entrañas del antiguo IFE y nos dimos cuenta que era una institución que era un parapeto para cubrir una democracia simulada. Entonces con Ortiz Pinchetti pues organizamos un seminario, el seminario del Castillo de Chapultepec, aquí enfrente, donde estamos. ¿Dónde nos encontramos? En la casa que ocupó Calles, por cierto, el constructor del México moderno, el que crea el sistema de partido hegemónico, fue Calles, el que lo diseña y lo crea, y fue una especie de jugarreta a la historia, Gabriela, porque en la casa de Calles, en el seminario del Castillo de Chapultepec, construimos durante un año, porque era un instituto de historia o algo así, no sé si todavía sigue siendo, pero en ese momento lo era. Nos metimos, prácticamente lo tomamos por asalto, y la jugarreta de la historia fue que en la misma casa de Calles desconstruimos el sistema hegemónico con la reforma en 96, que da paso a la primera Cámara auténticamente plural, donde gana la oposición. Ya soy ahí primer vicepresidente en esa Cámara, 1997, y la alternancia llega en el año 2000. Entonces ha sido una carrera paulatina. Primero fueron los fines de semana. Hasta que se volvió de tiempo completo. Hasta que ya dije, se acabó el despacho. Les dije a mis socios, esta es mi parte social, pónganle precio, yo ya me voy. Les dije a mis clientes, hasta aquí llegué. Repartí los clientes a todos mis socios, que estuvieron encantados, y yo también, y me fui al servicio público. Y bueno, tenemos obviamente la trayectoria que conocemos tú y también a partir del 2000.
Santiago, has mencionado en varias ocasiones el nombre de Ortiz Pinchetti y lo saco a colación, no solamente porque, imagino, tanto tú como yo y muchos respetamos también la trayectoria de Ortiz Pinchetti, pero porque eso significa que sabes hablar con otros, es decir, con los que vienen tal vez de otra línea de pensamiento. Y ahorita te voy a preguntar ya específico, queriendo ser presidente, como ya me lo dijiste, cuáles son un poco como tus preocupaciones, pero me interesa mucho esta parte de que mencionas a personas que no necesariamente pertenecen al partido en el que tú estás, o tal vez a aquello en lo que tú crees, pero con los que has construido cosas, Santiago. Así es, mira, con Ortiz Pinchetti llevo actualmente, somos amigos de 40 años. Pensamos muy distinto en muchas cosas, pero coincidimos en otras. Nos gusta la literatura, nos gusta la poesía, la historia de México, y somos lo suficientemente inteligentes ambos para no cruzar la raya de lo que él cree y yo creo. ¿Y cómo se hace para no cruzar esa raya, Santiago? Con respeto, respetar el pensamiento ajeno. Ahora sí, a la juarista es la paz. ¿Y se puede? Se puede, claro que no solamente se puede, se debe. Lo que pasa es que es una pregunta que te la hago con toda intención por el momento que estamos viviendo, porque pareciera que vivimos ahora un momento en el mundo, dirán muchos, pero yo me concentro en México, en donde hablar con el otro o la otra, es decir, quienes están en otro espacio ideológico, pues fuese casi imposible, que todo se termina convirtiendo en una guerra. Y le han llamado polarización, le podemos llamar como tú quieras, pero parecía que es imposible. Por eso te pregunto, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Mira, la política es el arte de hacer posible lo que parece imposible. Es la conciliación de intereses opuestos y los más difíciles, que son los intereses de poder. Eso es la política. Entonces, cuando te sientes una mesa plural y diversa, tienes que entender que hay que buscar los elementos en común y no las diferencias. O sea, tú y yo podemos pensar muy distinto. Y seguramente, y en la medida que nos podamos ir conociendo más, vamos a saber qué tan aparte o qué tan cerca estamos. Pero estoy seguro que hay cosas que nos vamos a poner de acuerdo en 2 minutos. Cosas básicas. Es la seguridad tuya y mía. El que podamos salir acá y estemos tranquilos. Yo creo que tú quieres eso y yo también. Y poco a poco, entonces, el proceso de la política es un proceso, en primer lugar, de mucho diálogo, de diálogo con apertura, de diálogo con tolerancia, pero no esa tolerancia pasiva de yo tolero, es una aceptación de que hay pensamientos distintos y hay que tener el valor de adentrarte a un pensamiento distinto. ¿Por qué? Hay ocasiones que ese pensamiento distinto es el correcto. Y esto lo vas descubriendo y la vida te lo va diciendo. Yo no pienso hoy como pensaba hace 30 años. Y si hubiera yo pensado como hoy hace 30 años, vería el mundo de una manera distinta. El hombre y el ser humano, la mujer, somos seres que vamos en un proceso de evolución. Y ese proceso de evolución, así opera el conocimiento humano. Pero hay tiempo para esto, Santiago, y te pregunto, y no tiempo en términos del tiempo hacia adelante, sino el tiempo presente, o sea, porque para pensar y pensar en conjunto o pensar con alguien, necesitas el tiempo, el silencio y el espacio. Y pareciera otra vez que estamos en momentos en donde ni tiempo, ni silencio, ni espacio. Es decir, que de verdad podamos estar así, conversando, desde nuestras diferencias y desde aquello que en algún momento dado en lo que converjamos, necesitamos ese tiempo, ese silencio y ese espacio. ¿Se puede? Sí, es que mira, hay tiempo para todo. En política hay tiempos para competir y tiempos para coincidir. En este momento el país entró en un modo de competencia política. Queriéndolo o no, más allá de los tiempos formales o legales, ya está el país en un modo de competencia política, las maquinarias políticas de los partidos ya están activas, los aspirantes y precandidatos. No es un momento de coincidir, sino de contrastarte, de ver cómo piensas, qué defiendes, por qué lo defiendes, y hay otros tiempos para coincidir, pero cuando hay tiempos para coincidir,
Entonces sí tienes que pensar auténticamente en el bienestar general, tienes que pensar muy profundamente cómo puedes mejorar el bienestar de las personas. Es el único fin de la política. Todo esto de operación política, de conciliación de intereses, pues tú tienes un orden de prioridades. Y primero es el interés general, primero son los valores que cohesionan a una sociedad. ¿Cuáles? El valor de la libertad, el valor de la igualdad, que es fundamental, y de ahí van derivándose otros valores. Del valor de la igualdad es la no discriminación. Y de la no discriminación, pues ya tienes entonces ya una serie de temas muy importantes, desde grupos vulnerables, por supuesto el tema de la mujer, la igualdad sustantiva, pero todo esto surge de esto. Y de la libertad surgen otra serie de valores. Son los valores que te reafirman como ser humano. El que puedas tú autogobernarte, el que puedas tener tus derechos políticos, el que puedas hablar, manifestarte, el que puedas pensar como tú quieras, el que puedas escoger tu profesión, el que puedas irte a vivir a donde quieras. Por eso el proceso migratorio, el fenómeno migratorio, tiene que ver con estos valores. Entonces, todo tiene un origen en una priorización que tú tienes en este diálogo político y en este proceso de negociación, y vas amoldando por aproximación, con paciencia y con entendimiento y mucha empatía. La empatía es ponerte en los zapatos del otro, que es tu interlocutor. Y vaya que es un asunto la empatía, Santiago, porque creo que hemos carecido de empatía en el sentido incluso más amplio en los últimos años. Otra vez, no solamente lo circunscribo a los años más recientes, pero a ver, ahorita que te escuchaba, y por ejemplo, la senadora Lili Téllez, que también por parte, digamos, del PAN ha levantado la mano y dice quiero ser candidata. Ella dice, yo estoy en la derecha moderada. ¿Dónde se ubica Santiago Krill? ¿Dónde te ubicas tú? Yo no creo en esas... ¿Ya no crees en eso? No, ¿Ya no sirve? ¿Ya no existe izquierda, derecha? ¿O ya no sirven para algo? No, mira, existe como retórica y existe como instrumento de conocimiento porque te permite, digamos, como encuadrar y hacer categorías. Sí. Pero son categorías mentales, ¿no? A ver, ¿Y no sirven para posicionarse frente a temas? Pues a ver, dime qué es de derecha y qué es de izquierda para enfrentar la violencia que necesita este país. Enfrentar y ganarle bajar. En un sistema de salud, es de derecha o izquierda decir que la salud debe ser un derecho humano de carácter universal. ¿Qué es eso? ¿Izquierda o derecha? Si hablamos, por ejemplo, de la educación, que debe ser gratuita, laica, de carácter científico, para todos, y el Estado tiene la obligación de dar acceso a una educación de calidad. ¿Eso qué es? ¿Izquierda o derecha? Porque eso es lo que hace el ser humano. O sea, la educación es lo que le abre el mundo, es el mejor instrumento igualador de una sociedad. El que pueda ser la secundaria, la preparatoria, la universidad y abrirse el mundo. ¿Qué más instrumento igualador? Eso es de izquierda o derecha. No es muy pragmático esto que estás diciendo, porque al final, entiendo lo que dices, digamos, la educación, la salud, etcétera, pues hay una serie de servicios y de derechos que tendrían que ser universales, independientemente de dónde está uno parado en el espectro ideológico. Pues es lo importante. Pero no es pragmático de repente decir, bueno, no importa tanto, o sea, lo que queremos es lograr esto. ¿Eso significa que deshagámonos un poquito de los debates ideológicos? No, porque el cómo es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque tienes que tener los valores del cómo. ¿Vamos a hacer esto violentando derechos humanos? ¿Sí o no? Es muy importante. Es una pregunta que te haces constantemente. Y otra pregunta todavía más compleja, Gabriela. ¿Vamos a hacer esto mirando en cuándo? ¿En el presente o en el futuro? Porque puede haber decisiones que son las más difíciles en política,
que hoy son buenas para ti y para mí, pero le podemos dejar a las generaciones futuras un legado verdaderamente reprobable. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente y contaminación, por ejemplo. Entonces, tiene uno que tener, a ver, sí, ahorita podemos echar a andar una fábrica de industria pesada que va a dar muchísimos empleos, pero es la única salida, o podemos crear otro tipo de industria y podemos cuidar el ambiente. Entonces, los cómo, ahí es donde está la gran discusión. No es el pragmatismo por el pragmatismo, no. ¿Se requieren empleos? Sí. ¿Pero de qué calidad? ¿Con qué consecuencias? ¿Con qué temporalidad? ¿Quieres hacerlos nada más para cubrir el paso? Temporales. Las maquiladoras, por ejemplo, a mí nunca me gustó el modelo maquilador. Y si hoy vamos a aprovechar la tensión que existe entre entre China y Estados Unidos y el papel que debe jugar México, tenemos que irnos a la industria que deja la investigación, que deja la ciencia, que deja la capacitación, que nos haga un país mejor empacado. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, unos minutos más, te voy a preguntar específicos sobre algunos de estos temas. Sí, cómo no. Santiago, pero a ver, si llegas a ser presidente de este país, el presidente López Obrador sigue teniendo una popularidad alta. Y te pregunta que he hecho de manera recurrente también a otros que he entrevistado, y te la pregunto a ti de frente también, ¿qué mantendrías? ¿Qué tres cosas, por ejemplo, mantendrías de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador si tú fueras presidente? Mira, una mirada al sur, creo que es acierto, pero no más una mirada. Hay que entrar y cambiar el grado de bienestar del sur del país. Es inaceptable que en el siglo XX, en una nación como la nuestra, tengamos los niveles de pobreza que hoy tenemos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en el lugar de nacimiento del presidente, Tabasco y otros más. Cuesta mucho trabajo, porque ni su combate a la corrupción ha sido eficaz, ha sido realmente reprobatorio, el manejo de la economía fatal, ya no digamos el combate a la violencia. Yo creo que esa mirada al sur, su comunicación, no la parte sustantiva, sino comunicar, yo creo que tiene esa cualidad, y créeme que no le encuentro muchas otras. No sería yo aliado de Nicaragua, ni de Venezuela, ni mucho menos de Cuba, jamás. No permitiría la manera como nos está tratando Estados Unidos en el tema migratorio, absolutamente, de una forma inteligente, por supuesto. No mucho más. Te quedas con básicamente la mirada al sur, sí, y la comunicación. Sí. La mirada al sur. Con esas dos te quedas. Sí. ¿Ni siquiera la dispersión de recursos para segmentos sociales? No, porque mira, yo creo en los programas sociales y creo en las transferencias, y yo las dejaría porque además es lo que mandata la Constitución, está en la Constitución y votamos a favor de ello. Pero, ¿de qué te sirve una transferencia si no tienes un buen sistema de salud? Y entonces, esos recursos apenas te alcanzan para cubrir al médico, a la enfermera, al medicamento que no te va a dar el sistema de Estado. No te va a dar lo que te cuesta ir a trabajar y regresar, que pueden ser 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Entonces, lo que te está dando, te lo da en una bolsa y lo sacas de la otra. Entonces, al final, ¿cuál es el saldo? El saldo es prácticamente ínfimo, si no es que nada. Y yo no creo que esas transferencias económicas sean lo que nos puede sacar de la pobreza a esta población, que es casi la mitad, que vive en ella. No lo creo.
sí creo que hay que mantenerlos, creo que es un buen, digamos, una buena respuesta momentánea, temporal y coyuntural. Pero si queremos hacer algo más, no nos alcanza una transferencia de carácter económico. Cuando gana López Obrador las elecciones, hay un voto, no solamente por López Obrador, sino también hay un voto en contra de pues, un sistema, y lo pongo así de genérico, que muchas personas sienten que les falló. Un sistema en donde pues, estuvo el PRI, estuvo el PAN, estuvieron los partidos anteriores, y hay un voto mayoritario de decir, eso ya no lo queremos. ¿Por qué querría la gente votar por Santiago Krill, que viene también un poco de ese otro sistema? Santiago Krill, que estuvo en los gobiernos del PAN, Santiago Krill, que ha estado en la política, aunque ya nos contabas un poco tus inicios, pero en la política formal e institucional desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, Santiago? Porque creo que es mi momento y mi circunstancia. ¿Y por qué? Porque creo que son las circunstancias del país. ¿Y por qué creo que son las circunstancias del país? Porque primero se requiere conciliar y reconciliar este país. Un país dividido no va a ninguna parte. No conozco un ejemplo en el mundo de un país polarizado que pueda mejorar su proceso de bienestar. No hay. Que es algo que, dicen, bueno, no, es fundamental en un país. Que todos sean iguales, no. Yo veo una unidad nacional dentro de una amplísima pluralidad y diversidad, pero en diálogo, en un constante tensiones, por supuesto, pero con salidas, con ventanas, que la gente vea y vea una esperanza de futuro. Segundo, porque he sido parte de una generación, Gabriela, y me ha tocado estar en la primera fila en la construcción de todas las instituciones modernas que tiene este país. La autoridad electoral, el Instituto de Transparencia y sus leyes reglamentarias, por supuesto. El Instituto Nacional de las Mujeres. Siendo secretario de Gobernación, yo lo saqué. Diseñamos con todo un grupo de mujeres activistas y lo sacamos. Igual que el organismo en contra, que combatía la discriminación, que el CONAPRED de Gilberto Rincón Gallardo, estaba en Gobernación, lo sacamos, no tenía por qué estar en Gobernación. Me tocó igualmente consolidar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, la consolidación del Coneval, que es el que mide la política social, el INEGI, la consolidación constitucional, nuestra agencia de datos nacionales, la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la que combate a los monopolios o la concentración en los altos que tiene nuestros mercados, que además son los que generan la desigualdad social o la concentración del ingreso en muy pocas manos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Antes nos costaba una llamada de larga distancia y de repente, por arte mágica, no, lo que pasa es que se reordenó el sistema de telecomunicaciones del país. Me tocó ser parte en la redacción de la reforma de derechos humanos, de la gran reforma. Y tengo el privilegio y la fortuna de haber redactado el artículo 1 de la Constitución. O sea, lo que dices es, hay una trayectoria tuya en la construcción institucional de este país que te permite mirar o ser mirado con otros ojos en este momento. Y yo lo que te diría, Santiago, es ¿qué tanto eso ha permeado en la población cuando, a la gente lo que le preocupa es sobrevivir, comer, llegar bien en la noche a su chamba? Es que mira, porque mira, nos ha pasado ahorita, por ejemplo, con el tema de la Corte, viene el ataque desde la presidencia de la Corte, pero a mucha gente lo que te dice es, pues sí, claro, pues son los privilegiados que están ahí, porque a mí yo no tengo justicia en mi vida cotidiana. Es decir, hay como un divorcio entre la institucionalidad y la calle. Mira, sí y no. Fui parte en la instrumentación del Seguro Popular. Es un diseño de un sistema de salud, pero como secretario de Gobernación me tocó la operación en todas las entidades de la República.
Y eso funcionó. Funcionó porque teníamos solamente a los asalariados en el seguro o en el ISSSTE. Y este era un seguro de salud que cubría ampliamente e iba mejorando. Entonces, sé de eso. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es destruir instituciones, destruir programas. Y yo lo que he hecho toda mi vida es construirlos. Entonces creo que se necesita alguien que sepa de las entrañas, que pueda armar en mesas diversas y reformar, reconstruir e innovar las instituciones modernas que requiere el país. Eso, claro, te lo digo a ti, pero ya, digamos, en modo de campaña, es bienestar, es algo muy concreto. A ver, usted, ama de casa, señora, pareja, tiene una hija, no puede ir a trabajar, ¿dónde la va a dejar? ¿Hay una estancia infantil o no la hay? Y esa estancia infantil atiende una formación de la infancia temprana, le da una buena nutrición, tiene los cuidados apropiados, genera movilidad y equilibrios para el desarrollo del infante en sus primeros años. O sea, aterrizado, digamos, a la cotidianidad de la gente. Eso es, pero ¿eso cómo se llama? Pues es dentro de una concepción de una institución de salud. Se le puede llamar de muchas maneras, pero en el fondo es una estancia infantil. ¿Hay violencia en contra de la mujer en México? Vaya, pero un problema de todo tipo. Machismo, pero violencia. ¿Dónde están los refugios para las mujeres que padecen violencia? Un refugio que se sientan, que la reciben con solidaridad, con empatía, con cariño institucional, aunque puede resultar un poco frío, pero que se sientan resguardadas, que si alguien está teniendo una violencia familiar pueda salirse de su casa e irse a un refugio. Entonces, eso son cosas muy prácticas que padecen muchas mujeres, muchas más de los que nos podemos imaginar. Y bueno, y algo muy importante, dentro de mi historia de servicios públicos. Fui encargado de la seguridad interior de este país, ojo, en la única etapa del México moderno donde la violencia bajó prácticamente el 30%. ¿En qué años? Año 2000 a 2005. Y te doy los datos, porque están ahí y perfectamente verificables. Recibimos a este país del presidente Zedillo con 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. En el 2005 estábamos en 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Hoy estamos 29 o 30. ¿No coincides entonces, yo sé que esa no te tocó a ti directamente, pero no coincides entonces con la política de seguridad de Felipe Calderón? No coincido con la militarización. No. ¿Por qué? Porque mira, los militares por doctrina, por su disciplina, por su formación, por su equipo, por su armamento, por sus propias estrategias, están hechos para defender la seguridad nacional del país. Entonces, cuando sacan un arma, es un arma, Gabriela, de exterminio. Son balas, más o menos para que la gente sepa, de este tamaño. Entonces, cuando se dispara un arma así, mata, y puede matar a muchos. Y son, en su doctrina militar, el militar está para exterminar, no para disuadir, no para contener, no para prevenir. Es otra cosa. Por eso el mando de la policía tiene que ser un mando civil. Y si tú me preguntas a mí, ¿cómo le haría yo para combatir la violencia? Lo primero, tampoco voy a descubrir el hilo negro. Lo que hacen los países que más o menos controlan los niveles de violencia respecto al crimen organizado, que es el generador del 80% de la violencia que vive este país. Y son unas instancias específicas, una agencia para combatir el crimen organizado, especializada en equipo, en sistemas de inteligencia, que pueda hablar con sus contrapartes en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Asia, en Europa. No hay una. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es responsable de combatir al crimen organizado? Me vas a decir, Sedena, Marina, la Guardia Nacional, la Policía,
los Tiene aduanos. una dispersión de cabezas. A ver, Pero si ¿qué pasó del sexenio de Fox, el que me estás hablando, que es la parte que te toca a ti de manera directa? ¿Qué pasó, digamos, después? ¿En qué se equivoca Calderón? ¿En la militarización o en qué se equivoca Calderón? Mira, cada quien, como decía Ortega y Gasset, y sus circunstancias. Nuestras circunstancias fueron para poder tener un mando civil y una estrategia que nos permitiese combatir la violencia. Es que, ojo, aquí uno puede equivocarse y es muy fácil equivocarse. No es el narcotráfico en sí, es la violencia. Porque es la violencia la que afecta a la sociedad. Por supuesto que la droga genera consumo y tiene una serie de consecuencias muy perniciosas para quien consume y se vuelve un adicto. Y puede ser un problema, inclusive, de vida, como sucede con el fentanilo en los Estados Unidos y en México con otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, y con el mismo fentanilo ya también. Y tiene una serie, digamos, de dimensiones, pero la dimensión más cruda es la violencia, porque esa mata. Y cuando hay una muerte, ya no hay remedio. Y el valor superior de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, ciudadanas y de su población. Es lo más importante. Para eso se funda el Estado. Esa es su principal función, es para cuidar a su población y luego para cuidar sus bienes. Pero primero, su primer bien es la vida. Entonces, si tú orientas tu estrategia, como lo hicimos, del 2000 al 2006, de combatir a la violencia, entonces tu estrategia cambia. Y también, lo que es muy importante, fueron nuestras relaciones con los países amigos, de orden democrático, con sistemas de inteligencia, fluía la inteligencia, la concentré, la inteligencia en el CISEN, que estaba a mi cargo, y yo distribuía la información. No había dos informaciones o tres informaciones, o los americanos no le daban un poquito al ejército, otro a la marina, no, una sola coordinación. Fui a Washington, me tardé mucho tiempo, casi un año, en poder reordenar simplemente el sistema de inteligencia, porque son varias agencias en los Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en Francia, por cierto estaba Sarkozy, que era mi contraparte, y en Sudamérica, fundamentalmente Colombia, porque tenían un problema igual que nosotros, pero acababa ya de pasar el Plan Colombia, entonces para ellos el problema se había disminuido, pero no, se había empoderado a los criminales en México por el Plan Colombia. Una decisión no nuestra, entre Estados Unidos y Colombia, más que tuvo un efecto muy pernicioso, que fue lo que tuvo que enfrentar Felipe Calderón. Ya. Autocrítica, Santiago, porque te escuchamos y pareciera que todo salió bien. Y yo imagino que no todo salió bien. Y habrá mucha gente que te va a preguntar eso. Quieres ser presidente, ya recorriste varios momentos importantes y cargos importantes en este país. ¿En qué se equivocó Santiago Krill? ¿En qué se equivocaron? ¿Cuál sería tu autocrítica, digamos, como más fuerte de lo que alguna vez hicieron, Santiago? Yo creo que no desmontamos el viejo sistema. ¿A qué te refieres? El viejo sistema autoritario, corporativo. ¿Priista te refieres? Sí, porque mira, nuestra democracia es una democracia muy formal, es decir, elecciones. Entonces, eso lo logramos y fue un logro muy importante, pero necesitamos ya ponerle adjetivos a la democracia. Tiene que ser una democracia sustantiva. Una democracia material. ¿De qué te sirve poder votar si no tienes las condiciones materiales para votar? Si no tienes la información para votar. Si los programas sociales son totalmente clientelares y te aplastan y te enredan, y entonces tu margen de elección es cero. Entonces, ¿qué libertad política tienes por más autoridad electoral y leyes y todo esto que puedas presumir al mundo? Entonces, lo que debemos de haber hecho es haber seguido con el proceso de democratización del país. Y la democratización llega a su estadio material, de bienes, de recursos, de dinero. ¿Cómo es posible que no se haya hecho una reforma fiscal
y tengamos a la mitad de la población en la informalidad. No, y que cada año seguimos hablando de la necesidad de una reforma fiscal y no sucede. ¿Sí? Entonces, a ver, son cosas que sí creo que tenemos que reconocer. Este país requiere un cambio estructural, pero de estructura económica, política y social. Y por eso lo que yo estoy planteando es, lo primero es un gobierno de pluralidad y de diversidad política. Porque un partido no puede representar a todo México, aunque quiera, no puede, pues no, sería un partido totalitario. Entonces, tener, digamos, un gobierno de integración plural nos va a permitir poder reflejar esa pluralidad de manera ordenada en la creación de las nuevas políticas públicas y de las nuevas instituciones. Y claro, aprovechar la tecnología, el mundo, la mundialización, la internacionalización, la globalidad, que es realmente, pues, es un reto y una enorme oportunidad. El globo en el que nos encontramos. Si llegas a ser presidente de este país, Santiago Krill, ¿qué pasaría, qué harías con Andrés Manuel López Obrador? Pues depende. ¿De qué? ¿De qué haría él? Si él se va a su rancho, pues, y a descansar, pues nada. Cuando pase por allá, lo pasaré a saludar, si es que quiere saludar con alguien que piensa distinto a él. Parece que a él no le gusta, pero como a mí sí, y yo seré el presidente, pues tendré la cortesía, digamos, de si paso por allá en ese tren, que a lo mejor resulta o a lo mejor no lo sé, pues respetarlo. Rápidamente, porque nos quedan unos minutitos, ahorita mencionas al tren, el Tren Maya, ¿qué harías con el Tren Maya? Pues otra vez, todo depende. Pues es que no de todo depende, porque pues ahí está ya... No, a ver. O está lo que está, digamos. No. Primero, todo lo que se haya hecho en contra del medio ambiente, a repararlo. Lo primero, o sea, el primer paso. Segundo, ver qué es lo rescatable y de qué manera y a qué costo. Y ya una vez que tenga yo esa claridad, es ver qué otras alternativas de inversión tiene la tesorería del Estado mexicano y a dónde aplicar los recursos, porque no hay cosa más escasa en un Estado que los recursos. Así es. Y el tiempo. ¿A quién escuchas, Santiago Krill? ¿A quién escuchas? En lo personal, no me vayas a decir a todo el país, a todo el pueblo. Mira, ¿A quién escuchas, por ejemplo? A toda la gente. En un momento así donde dices, ay, híjole, hoy fue un día no tan fácil, no sé qué, ¿a quién escuchas? ¿A quién le llamas? ¿A quién tienes ahí en tu WhatsApp como para decirle, oye, vamos a platicar? Pues mi familia, mi esposa, mis hijos, ahí es donde me terapean, cuando llego abollado, con un ojo moro, en fin, figurativamente. Pues es la familia, son mis amigos de siempre, los que me ven como amigo y no como funcionario y no como alguien que se le ve así como para arriba, no, mis cuates, los cuates de toda la vida, amigas de amigos, y tengo muy buenos. Para mí la familia y la amistad son sagrados, en el estricto sentido, sagrados. Cuando dije que venía para acá, para platicar contigo, me comentaban algunas amigas, alumnas sobre todo, que hoy estaba terminando de entregarles calificaciones. Y entonces me decían, oye, pregúntale y cómo se va a dirigir a nosotras, en un país en donde las mujeres han tomado las calles, en donde la exigencia por una interrupción legal del embarazo ahí está, y además ha ido avanzando también los congresos de los estados, en donde los feminicidios también están desgraciadamente de una manera muy presente. Y me dijeron tal cual, ¿cómo nos va a hablar Santiago Krill a las mujeres, incluso las que, por ejemplo, queremos un aborto legal y gratuito o queremos tal? ¿Cómo les vas a hablar a las mujeres, Santiago? Bueno, en primer lugar, escuchándolas, lo primero. Para entender la vida y la problemática que está enfrente, lo primero es escuchar, saber escuchar. Segundo, hay muchas cosas en las cuales
hemos venido trabajando y han venido dando buenos resultados. Soy presidente de una Cámara auténticamente paritaria, 251 diputadas, 251 diputados. Entonces, el sistema de cuotas que tanto luchamos empieza a dar resultados, pero no nos hagamos pato, porque la paridad no es la igualdad sustantiva, está muy lejos de serla. La igualdad sustantiva en política es en donde se toman las decisiones. Y ahí todavía falta un gran trecho. Y si me tienen confianza, sé cómo poder ir aproximando y haciendo ese trecho cada vez más angosto. En lo que es el combate a la violencia, en todas sus formas, en todos sus géneros, van a contar con el mejor aliado presidente que hayan tenido. En todas las materias, con un respeto absoluto a sus libertades. En materia de su desarrollo, la igualdad de oportunidades. En todo lo que yo pueda, voy a ir trabajando. Veamos nada más los salarios. Desde la Constitución, desde el plan liberal de 1906, el que enarboló Madero, decía, del Partido Liberal, decía, a trabajo igual, salario igual para la mujer y para el hombre. Pues no, y eso no es cierto. Pues no es cierto. No, no es cierto. No, por supuesto que no es cierto. Y si tú ves cómo está construida nuestra sociedad, con la jerarquización que tiene, y todavía con una cultura, pues que no ayuda. Fue un machismo que lo ves por todas partes, desde vieja hasta lo que tú quieras. Entonces, con un lenguaje, con un acercamiento y con un entendimiento y sensibilidad para tratar los problemas de las mujeres, pero también de cualquier otro grupo social. Conmigo va a haber apertura, hay diálogo, sé debatir, a veces no estaré de acuerdo, daré mis razones y pido respeto, como respetaré a quien piense distinto a mí. Gracias, Santiago. Gracias a ti.